Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores de esta jornada de actualización técnica. Y a lo que yo me voy a referir es a una temática que quizás tenga muy poco que ver con todo lo que vimos anteriormente, con todo lo que escucharon anteriormente, y que es la relación que hay entre la ganadería y la gestión ambiental, fundamentalmente los impactos que generan la ganadería en el ambiente y todos aquellos dilemas que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, todos aquellos mitos que están rodeando la problemática entre la ganadería y la gestión ambiental o el impacto ambiental y las realidades que tenemos que enfrentar. Este es el título que le pusimos a la charla y lo que vemos allí, bueno, no es un poco arbitraria la selección de estas imágenes, porque lo que nos están mostrando en cada uno de estos cuartos con algo escrito adentro es que hay un largo listado de acusaciones ambientales a la ganadería que se van agravando con los años y que amenazan convertirse en una cantidad de problemas tanto desde el punto de vista de la resistencia que se genera en las sociedades modernas o informadas, como en eventuales barreras arancelarias o pararancelarias a las exportaciones bovinas debido a estos problemas que se le achacan a la ganadería. En los últimos años hemos visto que la ganadería se está convirtiendo a nivel internacional en una especie de villano favorito al cual le hacen una cantidad de acusaciones sobre los problemas que generan. Y a mí me gustaría reconocer algunas cosas que realmente pasan y tratar de desmitificar otras. Bueno, a ver si no le erro esto. Bueno, ese largo listado de problemas que están asociados a la ganadería y al ambiente, yo los tenía que sintetizar de alguna manera para poder tomarlos de una forma civilizada. Entonces, se me ocurrió hablar de la encrucijada ambiental relacionada con tres elementos que son muy importantes en los impactos ambientales de la ganadería. Uno es el carbono, otro es el agua y otros son los nutrientes. Diría que ahí se concentra el 80% de las problemáticas ambientales que tenemos y que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Hay un tema que está en plena boga, que nace en la COP21, que fue la Cumbre Mundial del Clima del año 2015 en París, y que llevó a que una cantidad de países que se negaban a firmar los acuerdos sobre el cambio climático, entre ellos Estados Unidos, que después lo vuelve a desratificar a lo firmado, formaban parte de esta COP21, y esta COP21 es en esencia un acuerdo global para tratar de que la temperatura, que la diferencia entre la temperatura media del planeta en el año 2030, o sea, proyectada hacia el año 2030, y la que había antes de la revolución industrial, o sea, comienzos de 1800, del siglo XIX, se ubique por debajo de los 2 grados. O sea, que esa diferencia no sea mayor a los 2 grados. Y la razón que explica la ciencia sobre esto es que si la temperatura asciende en promedio en el planeta 2 grados, el clima se nos puede volver incontrolable. No sabemos para dónde va. Y ya hay algunas evidencias que nos hacen pensar que algo de esto está pasando. Así ha evolucionado la temperatura del planeta en los últimos, digamos, en el último siglo y medio prácticamente, y tenemos allá el punto más alto, muy cercano a esto, corresponde al año 2000, bueno, una proyección al año 2020, y estaba la temperatura, o sea, la temperatura hoy está más o menos en 1,3 grados por encima del valor que tenía antes de la revolución industrial. Se aconseja no pasar del 1,5 y por supuesto alejarse tanto como sea posible de los 2 grados centígrados, y las perspectivas que están marcando los trabajos más recientes indican que esto no está funcionando bien y que nos vamos a seguir acercando
a los 2 grados centígrados. Estos son mapas que preparó la NASA, mostrando cómo ha ido evolucionando la temperatura del planeta. O sea, los colores azules indican menor temperatura al promedio, las zonas amarillas y rojas indican que los lugares donde el planeta se ha ido calentando. Esta es una imagen del año 65, del año 75, perdón, año 85, ahí parece que hay un punto de inflexión, que el planeta se empieza a calentar rápidamente, año 95, año 2005, y bueno, y estamos en una situación donde las temperaturas efectivamente están en crecimiento. Estos son valores reales de monitoreos que viene realizando la NASA desde hace varios años, y si tomamos aquí los años récords de alta temperatura en regiones del planeta, el año 2016 fue el año récord que ha habido en distintas regiones del mundo, porque esto no es homogéneo, o sea, la temperatura no se distribuye homogéneamente, pero todas las zonas rojas son las zonas o las regiones del planeta que sufrieron calentamientos muy intensos, los más altos registrados hasta la fecha en el planeta. Y bueno, nosotros podemos decir que tenemos cierta tranquilidad, que nos hemos caído todavía en una zona, de acuerdo a lo que predicen también los modelos, en una zona donde los cambios térmicos proyectados no parecen ser tan importantes como en otras regiones del planeta. Y respecto a las lluvias, las proyecciones sobre los patrones pluviométricos durante el último siglo, es un trabajo publicado 10 años atrás, indican que hay en esta parte del mundo las precipitaciones, que son las áreas en verde y azules, se incrementarían en verano más que en invierno, pero se incrementarían en las dos estaciones, y estaríamos hablando que en promedio, proyectando esas lluvias en el último siglo, estaríamos aproximándonos a un 15%, entre 10 y 15% más de lluvias en gran parte de la pradera pampeana, en buena parte de la pradera pampeana, y una veranización, o sea, una concentración de las lluvias fundamentalmente en verano, menos en invierno. Acompañando todo esto, y esta parece ser sí una característica del cambio climático, es la ocurrencia de eventos extremos, o sea, precipitaciones muy concentradas con un alto milimetraje. Estos son, en este caso, son precipitaciones mayores a 100 milímetros en 2 días apenas, registrado en 16 estaciones meteorológicas de las provincias de Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, y lo que claramente se muestra es que estamos alineados a la corriente mundial, y que claramente la cantidad de eventos extremos se están multiplicando. O sea, hoy tenemos 5 veces más eventos extremos de los que ocurrían a fines de la década del 50, comienzos del 60. Esta es otra característica que parece acompañar al cambio climático global. Y aquí vamos ya específicamente a los 3 elementos, carbono, agua y nutrientes, que parecen estar relacionados con los problemas ambientales, y el carbono es quizás el más asociado, el más mirado en estos momentos, porque es el que se lo vincula al cambio climático global o al calentamiento global, con una alteración de los patrones climáticos. Y vamos a ver un poco cómo es esta historia del carbono. Si ustedes entran a internet y empiezan a mirar, el ataque a la ganadería es muy fuerte, están casi todas estas cosas en inglés, pero por ejemplo nos dicen que el 14,5% de las emisiones totales que afectan el calentamiento global provienen de las emisiones ganaderas, o sea, de lo que se llaman emisiones entéricas, lo que emite las flatulencias de los animales. Ven figuras como estas, son habituales, ¿no? Comparan la salida de anhídrido carbónico de un auto con la de una vaca, y nos dicen que, por ejemplo, si en el mundo consumiéramos un 15% menos de carne, eso equivaldría a retirar de circulación un equivalente a 240 millones de autos, o sea, en cuanto a emisiones.
Y de esto tenemos infinidad de cosas. Y después hay toda una campaña también en contra de las carnes por problemas de salud, le atribuyen problemas de cáncer y una cantidad de cosas adicionales, ¿no? Inclusive hay una movida muy fuerte que nace con los grupos ecologistas del hemisferio norte de tratar de reemplazar la carne con otras, la carne, digamos, de los animales, de los rumiantes, con otros productos, en algunos casos que sustituyen a la carne, y encontramos algunas soluciones realmente llamativas, ¿no? Aquí arriba esto se llama carne vegetal, que han logrado en Estados Unidos, inclusive creo que hay una marca que se llama la hamburguesa imposible, algo así, que ha tomado, digamos, a partir de una combinación de productos vegetales, han reproducido una hamburguesa que tiene la misma textura, el mismo sabor, el mismo aspecto que la carne, y la está reemplazando con cierta eficacia. Por otra parte, también hay una movida muy fuerte que viene sobre todo de Oriente, de reemplazar esta fuente de proteínas por insectos. Puede usar los insectos como fuentes de proteínas. Hay quien dice que son muy ricos, no sé, eso nunca me animé a probarlos. Y está la carne de laboratorio, o sea, a partir del del ADN que se saca de cortes de alta calidad en animales, reproducen las células en laboratorio y eso se empieza a vender y se producen hamburguesas sin animales, o sea, a partir del laboratorio. De todo esto hay una movida muy fuerte, y lo que se trata, los grupos que promueven esto, lo que tratan es, lo que diríamos, desacoplar la producción agropecuaria en general y la producción de carne en particular del uso de la tierra. O sea, en otras palabras, deshacernos de los rumiantes y dejar la tierra que sea utilizada con fines de conservación, etc. Bueno, todos estos delirios los estamos viendo hoy, y los estamos viendo con grupos que son muy agresivos, son muy fuertes, son muy influyentes, tienen mucha plata y presionan en los medios, y todo esto estos tres caminos son sugeridos por esos grupos, ¿verdad? Para reemplazar sobre todo la carne de los rumiantes. Y bueno, ¿cuál es el problema que se le asigna a los rumiantes? Y bueno, son las emisiones. Las emisiones de metano, ahí están más o menos algunos números que no vamos a entrar en detalle, lo que emite en anhidrido carbónico, el equivalente a anhidrido carbónico en realidad es metano, que emiten los animales, como metano y como óxido nitroso, que son los dos potentes gases de efecto invernadero, y que provienen tanto de las flatulencias que salen por boca como las que salen por atrás del animal, ¿verdad? Entonces ahí es donde radica el centro del problema. Y bueno, cuando uno toma, por ejemplo, estos son los 4 países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, las mediciones indican que las 3 principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son la deforestación y la quema, o sea, deforestación de bosques y quema, la fermentación entérica, que es esto que estuvimos viendo en los rumiantes, y también en otros animales que no son rumiantes, ¿no? Y los cultivos. Y cuando uno le pone porcentajes a estas estimaciones que son oficiales, digamos, las fermentaciones entéricas son las que pesan más en términos relativos en las emisiones totales. Entonces aquí se están focalizando toda una cantidad de problemas, y una de las acusaciones más importantes que nos hacen a los países productores de carne está centralizada acá, que tenemos emisiones muy altas producidas por los rumiantes, sobre todo por los vacunos, los bovinos, pero también los ovinos, los caprinos, y inclusive los cerdos y otras, pero los más importantes son los rumiantes. Y aquí, bueno, claramente esta vaquita compungida lo que está mostrando es que de todas las razas, de todas las especies domésticas más comunes criadas por el hombre, prácticamente el 65% de los gases de efecto invernadero son asignados a los bovinos. Las otras especies los producen en menor proporción. Y bueno, y esto aquí ha llevado a que los grupos de estudiosos, sobre todo europeos,
nos empiezan a hablar de un concepto que cada vez escuchamos más, hablar de la huella de carbono. ¿Qué es una huella de carbono? Bueno, es una medida de la emisión total de gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena agroindustrial de un producto, iniciando con los insumos utilizados en la manufactura, o sea, para manufacturar el producto, y terminando con la disposición final de los desechos domésticos. Lo que se habla de cuántas emisiones hay desde la cuna de un producto hasta la sepultura de ese producto. Y se expresa en equivalentes kilogramos equivalentes CO2 o anhídrido carbónico por kilo de producto. Y hoy hay en algunas góndolas europeas uno puede ver que hay certificaciones de huella de carbono, que dicen, por ejemplo, para producir 1 kilo de este producto hemos emitido tanto carbono, tenemos una huella de carbono de tanto. Y la gente que está sensibilizada con estas cosas va a buscar esas góndolas donde están los productos bajos en carbono, en emisión de carbono. O sea que es un problema que ya está vinculado a la problemática comercial. Y bueno, hay una cantidad de mediciones respecto a lo que cuesta, cuál es la huella de carbono de distintos productos. Por ejemplo, 1 kilo de manzana, digamos, emite 1,3 kilos de CO2, tomate, estas son emisiones bajas. Pero cuando nos vamos acercando a los productos animales, ahí empieza el problema y empezamos a tener huellas de carbono mucho más altas, justamente por las emisiones que tienen estas producciones, y ahí es donde empiezan las penalidades, digamos, y las penalizaciones a este tipo de productos. También cuando se procesan los productos, la huella de carbono se va agrandando. Esto es el trigo convertido en pan, la soja convertida en biodiesel de soja, o sea, esto muestra cuántas veces se incrementa la huella de carbono. En la soja, por ejemplo, de 0,65 a 2,28 pasa la huella de carbono. El maíz, en aceite de maíz, la leche en queso, por ejemplo, que es uno de los productos, el queso es uno de los productos más pesados en huella de carbono. Bueno, claro, ¿qué es lo que omite todo esto? Esta es una visión muy europea y diría del hemisferio norte, que nos empiezan a medir y a calificar en función de eso. Pero no se tienen en cuenta otras cosas. ¿Qué función cumplen los rumiantes, particularmente los vacunos, pero también los bovinos y los caprinos, en las tierras áridas y semiáridas de América del Sur? Si nosotros tomamos solamente el caso de Argentina, tenemos prácticamente el 70% de las tierras de la Argentina son áridas y semiáridas, donde la ganadería es la única actividad posible. En consecuencia, ahí no hay posibilidad de recurrir a otras especies domésticas, ni mucho menos recurrir a la agricultura. O sea, el rumiante ahí tiene un rol que es insustituible y no lo podemos ignorar. Por otra parte, una gran ventaja que tienen los rumiantes es que cuando analizamos el valor biológico de las proteínas, o sea, la calidad de la proteína, para decirlo rápidamente, encontramos con que carne y leche tienen un valor biológico de 75, y otros productos como la soja, el trigo, el maíz van declinando en el valor biológico de sus proteínas, y esto hace que este rumiante, que tiene la capacidad, es la única especie que tiene la capacidad de convertir los alimentos fibrosos, la fibra que no puede digerir ninguna otra especie, en proteína de alta calidad, es una ventaja adaptativa muy importante en esas regiones. O sea, un productor de una zona árida puede transformar sus pastos duros, sus pastos de muy baja calidad, en un alimento de muy alto valor biológico. Y esa propiedad o ese atributo no lo tienen otras especies. Y ahora vamos un poco a los inventarios que están tan de moda, o sea, el tema de las emisiones. ¿Cuánto emite el sector rural, por ejemplo, el sector rural argentino, con los cuales nos empiezan a medir y nos empiezan a contar las costillas? Y las mediciones se miden fundamentalmente en dos componentes, el óxido nitroso y el metano, que son dos potentes gases de efecto invernadero y que se producen por deforestación, por quema de vegetación, por emisiones intestinales y entéricas del ganado, en los suelos cultivados, por aplicación y uso de fertilizantes en el cultivo de arroz, y nos miden exclusivamente con esto. O sea, ustedes van a consultar a nivel global esos inventarios que están circulando y se van a encontrar con que los países, la agricultura y la ganadería de los países son calificados en función de sus emisiones.
Pero ¿de qué se están olvidando? Se están olvidando que las tierras ganaderas, las tierras rurales en general, que hay muchas, sobre todo en el cono sur de América, hay mucha abundancia de tierras y mucha abundancia de biomasa. Y la biomasa tiene una gran capacidad para capturar y secuestrar carbono. Con lo cual, esto es lo que no se está midiendo. Entonces, si nos miden en función de las emisiones, nos colocan, por ejemplo, en igualdad de condiciones que Hong Kong, por ejemplo, un país sin tierras, que solo emite. Nuestros países, particularmente Argentina y Brasil, tienen una enorme capacidad de secuestro. Y en esto estamos en un plan de largo plazo para evaluar cómo está funcionando esta parte no debidamente evaluada en los inventarios del sector rural. Y cuando uno avanza en este tipo de estudios se empieza a encontrar con algunas sorpresas que no las esperaba, ¿no? Por eso, cuando ustedes lean emisiones de carbono, una emisión de carbono no es un balance de carbono, porque una emisión solo mide lo que se emite, pero no lo que se secuestra. Por lo tanto, el balance de carbono, que es lo que tenemos que fijarnos y nos conviene fijarnos como país, es no solamente en lo que se emite, sino también en lo que se secuestra, o sea, lo que se gana y lo que se pierde. Una evaluación que estamos haciendo en estos momentos es que cuánto carbono secuestran nuestras raíces, las raíces de nuestros pastizales, nuestras pasturas, nuestros arbustales, donde hay ganadería pastoreando. Y bueno, hay una realidad que no podemos ignorar, es que el animal efectivamente tiene emisiones de gases de efecto invernadero, y las posibilidades materiales que tenemos de reducir esas emisiones son casi nulas, y menos a campo. Pero lo que no estamos evaluando es cuánto carbono se empieza a secuestrar en las raíces de nuestras pasturas y pastizales, sabanas o lo que sea, ¿verdad? Todas las tierras de pastoreo en general. Y existe ahí un margen muy amplio, esto nos dimos cuenta hace ya mucho tiempo, que existía un margen muy amplio para mejorar el balance de carbono de nuestros sistemas ganaderos, incrementando el secuestro en raíces de pastura, pastizales y sabanas. ¿Y aquí cómo funciona este tipo de cálculos? Bueno, sin lugar a dudas tenemos una fracción del carbono está en la biomasa aérea, o sea, esto que está acá. Otra fracción del carbono está acá en las raíces, y otra fracción del carbono está en los suelos, que es la materia orgánica del suelo. Y estos tienen distinto tiempo de reciclaje. Esto circula muy rápido. ¿Por qué? Porque el animal, al consumir la biomasa aérea, rápidamente va reciclando el carbono, y es muy difícil calcular el secuestro en base a un componente tan inestable. Pero ya las raíces reciclan a valores mucho más bajos o a velocidades mucho más bajas, y ahí sí tenemos que prestar mucha atención. No nos concentramos en el caso de la materia orgánica, porque la movilidad de la materia orgánica del suelo es muy baja, medida en lapsos a lo mejor de más de 20 años. Pero aquí sí tenemos una fuente de secuestro muy poco evaluada que tenemos que considerar, y que está en relación directa con la biomasa aérea. Cuando se secuestra más carbono arriba, se secuestra más carbono abajo, y es ahí en ese componente donde nos tenemos que fijar. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas mediciones de ganancia anual de carbono en la biomasa aérea, en la biomasa de raíces, en sabanas, pastizales y pasturas en distintos ambientes. Y lo que vemos, acá tenemos una relación simple, o sea, por cada una tonelada 200 de carbono que se secuestra arriba en una sabana tropical, se secuestra una tonelada bajo tierra, o sea, en las raíces. Aquí en lo que diríamos, lo que sería nuestra pampa, es 1 a 1, o sea, por cada tonelada una va para arriba y otra va para abajo. En una estepa templada semiárida esa relación varía, y ya las raíces empiezan a acumular más carbono que la biomasa. Y si nos vamos a una estepa fría y árida como la patagónica, nos vamos a encontrar con que en las raíces hay acumulada 4 veces más carbono que en la superficie aérea, o sea que en el material, digamos, visible en la biomasa aérea. Y esto tiene aparentemente una explicación biológica, es cuando los climas se van tornando más rigurosos.
¿Cómo se defiende el ecosistema? ¿Cómo defiende el ecosistema su carbono? Y bueno, mandándolo hacia una fracción o hacia un componente del ambiente donde no sea fácilmente tocable ni extraíble. Y es por eso que las raíces aparecen defendiendo buena parte del carbono que la planta va fotosintetizando e incorporando. Toda esta parte, lógicamente, es difícil de medir porque es la parte que se utiliza, es la parte que se pastorea, pero esta otra no se llega a pastorear, y hay una fracción importante de carbono. Y tenemos, en lo que serían los países del Mercosur, toda una enorme variedad de biomas o de ecosistemas con distinta capacidad para secuestrar carbono. Por ejemplo, los bosques tropicales tienen una gran cantidad del carbono, pero secuestrado en la biomasa aérea. Por eso, si se deforesta o si se quema un bosque tropical, se va casi todo el carbono. Y a lo mejor un 27-30% son en las raíces. Pero cuando nos venimos a una pradera templada o una estepa fría, la cantidad de carbono que hay debajo del suelo es más importante que la cantidad que vemos arriba. Y es así que tenemos distintas tierras de pastoreo. En el Cono Sur tenemos sabanas tropicales y subtropicales en esta región, principalmente en las regiones tropicales, Brasil, parte de Paraguay, una parte de Argentina. Un chaparral árido, que es todo esto, digamos, toda esta superficie desértica que hay, pero que también donde hay producción bovina. Un arbustal semiárido, lo que llamaríamos, acá cae el caldenal y el espinal en general, La Pampa, San Luis y para arriba, y pastizales, pasturas y estepas que están ubicadas en gran parte de la región y donde Argentina tiene una composición muy importante. Por ejemplo, Argentina tiene el 75% de las tierras del pastoreo del Mercosur, Brasil el 42%, aunque Brasil es un gigante, obviamente, ¿no es cierto? Ustedes miren, los millones de hectáreas son más que los argentinos, pero en proporción Argentina tiene más. Paraguay también tiene mucho en proporción y Uruguay más todavía, ¿no? Bueno, cuando esto le empezamos a poner números, el secuestro total en biomasa, la metodología desarrollada es compleja de medir, pero en general lo que vemos, y ahí vino nuestra principal sorpresa, es que cuando comparamos agricultura, el uso de la tierra, o sea, lo que se deforesta, lo que se desvegeta, y la ganadería, encontramos con que las tierras ganaderas tienen una enorme capacidad de secuestro de carbono, lo que está en verde, y una capacidad de emisión que en proporción es mucho más baja. Esto desbalancea todas las conclusiones de los inventarios, todas las conclusiones que están circulando en el mundo respecto a las emisiones de nuestros países. Este sería el balance de carbono del sector rural argentino, pero si nos vamos a comparar con el Mercosur en total y con los 4 países que lo integran, encontramos con que el balance de carbono más positivo, o sea, el más ganancioso en términos de carbono, lo tiene la Argentina. Estas son el secuestro de carbono, lo que está en verde, lo que está en marrón es las emisiones, y lo que está en gris es el balance, o sea, la diferencia entre secuestro y emisiones. Y ahí el sector ganadero argentino saca una amplia ventaja respecto al sector ganadero en otros países, y de hecho tracciona hacia arriba todo el balance de carbono del Mercosur, el sector ganadero argentino. Cuando miramos lo que sería el sector de granos, lo que es la agricultura granaria, en general tiene emisiones más altas que lo que secuestra, o sea, secuestran muy poco carbono las raíces de los cultivos, y en general lo que tenemos acá son valores negativos, o sea, estamos perdiendo carbono, pero con valores muy muy bajos. O sea, el efecto de las emisiones de la agricultura en estos 4 países es muy reducida, y no tiene nada que ver con lo que pasa con la ganadería, que trabajamos con valores mucho más altos. Si volvemos para atrás, fíjense ustedes que estamos hablando de valores que oscilan entre 0 y 450, y acá estamos hablando de valores que van entre menos 60 y 80. Sector granos,
cambios en el uso de la tierra, bueno, ahí es cuánto se emite por deforestación y cuánto se secuestra. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, que está complicado es claramente Brasil. Brasil está emitiendo más de lo que secuestra, y en Argentina, con muy pocos bosques, está pasando a la inversa. En consecuencia, cuando analizamos todo el sector rural, es ahí donde vemos que los balances de carbono totales, absolutos, los valores absolutos, van en este sentido. Y Argentina aparece con un balance general muy positivo, o sea, quiere decir que está secuestrando mucho más carbono del que emite. Y es justamente el sector ganadero el que tracciona hacia arriba todo eso, ¿no? Respecto al agua, es el otro componente que vimos. Bueno, hay también una campaña intensísima, ¿no es cierto? Desde esto que vemos, si tenemos que convertirnos en vegetarianos, porque ahí muestra lo que gasta para producir 1 kilo de carne, se necesitan 15.500 litros de agua, mientras que para producir 1 kilo de trigo solo consumimos 1.300. Y acá dice, bueno, consumir un bife o tomar un baño, ¿no es cierto? Dice que si nos consumimos un bife estamos utilizando el agua de 17 bañaderas. Así que si quieren seguir comiendo bife, no se bañen más, porque la cosa no funciona por ese lado. Bueno, lo cierto es que esto nos lleva a otro concepto que está instalado, el de huella hídrica, que es una medida del volumen total de agua dulce utilizada a lo largo de la cadena agroindustrial para producir 1 kilo de producto final. Es el equivalente a la huella de carbono, pero medida en agua, ¿no? Y se expresa en litros de agua por kilo de producto. Y es así que estos estudios incluyen cómo se compone la huella hídrica, hablan de agua de lluvia, que le llaman agua verde, agua de riego, que es agua azul, y agua gris, que es el agua contaminada, que queda contaminada después de los procesos productivos, ¿no? Y esos tres componentes sumados generan lo que se llama una huella de agua. Y siempre es conveniente, cuando nos miden así, que predomine el uso de agua verde, o sea, el agua de lluvia en la producción de alimentos, para evitar otro tipo de problemas, ¿no? Y lo que vemos acá, estos son datos de estudios realizados, que tanto Argentina como Brasil, Paraguay y Uruguay, por ejemplo, tienen niveles muy altos, de más del 90% de agua verde, o sea que es, desde el punto de vista del uso del agua, estamos utilizando el mejor recurso o la fuente de agua más recomendable. Si tomamos a China, esos valores varían completamente, y el agua gris a lo mejor está predominando totalmente y quiere decir que están utilizando mucha agua contaminada. Ahora bien, esta forma de medir que tienen los europeos, a nosotros nos puede causar un poco de gracia, porque lo que quieren, ellos dicen, hay que ser eficientes en el uso del agua, y nosotros no sabemos qué hacer con el agua. Caminemos nomás hacia el noreste de La Pampa y oeste de Buenos Aires, ¿qué nos interesa todo esto, no es cierto? No es un problema que nos afecte. Lo cierto es que nos miden en función de esto. Y por ejemplo, una manzana, datos, 700 litros de agua por kilo de producto, tomate 180, patata 250. Y cuando entramos otra vez en los productos ganaderos, las cifras se disparan. Y ahí vienen los cuestionamientos. Y vienen los cuestionamientos tanto por la huella de carbono como por la huella de agua. Y hay una correlación entre la huella de carbono y la huella de agua. Cuanto mayor es la huella de carbono de las cadenas agroindustriales, mayor también es la huella de agua. Entonces, estamos un poco entrampados en todas estas cosas, pero tenemos que tratar de desmitificarlas como país, porque nos conviene comercialmente, y no quedar pegados a este tipo de cosas. En algunas mediciones que hemos hecho, cuando medimos las huellas de carbono de las exportaciones argentinas, en este caso son del Mercosur, es insignificante la huella de carbono. Digamos, cuánto pesamos en la huella hídrica global del planeta y cuánto pesamos en la huella de carbono del planeta. Y ustedes ven que 2,73% es la huella hídrica de nuestras exportaciones y 0,00028% la huella de carbono de nuestras exportaciones. Por lo tanto, es un poco ridículo pensar atarnos en
o alinearnos a esta corriente de pensamiento, ¿no? Por eso dice el Mercosur tiene huellas con impacto insignificante. Y hay toda una cantidad de estudios realizados desde hace muchos años, cuánta agua, lo que se llama agua virtual, estamos proveyendo a través de las exportaciones, agua que se utiliza para producir y que otros países necesitan comprarnos alimentos para comprarnos agua. ¿Por qué? Porque el agua no la pueden destinar a la agricultura, sino que la tienen que destinar para uso humano o para el uso industrial. Entonces hay países, sobre todo estos países de Oriente Medio que no tienen agua, en realidad cuando están comprando el producto están comprando no solo el alimento, sino que están también comprando el agua que se ha utilizado para producirlo. Eso se llama agua virtual y hay todo un flujo de agua virtual de una parte hacia otra del mundo, fundamentalmente de América hacia otros países del mundo. Y bueno, si nosotros eso se le pone número, esto está todo publicado, ¿no es cierto? Las exportaciones del Mercosur hacia los países con escasez de agua dulce implican cubrir las demandas aproximadamente de unos 700 millones de personas, o sea, casi el 10% de la población mundial, ¿no? O sea que nuestra región es importante no solamente por la seguridad alimentaria global que está generando. Exportamos un porcentaje muy alto de granos y de carnes y otros productos, más de un 20%, no tengo ahora las cifras exactas, pero también tenemos un rol que jugar en la seguridad hídrica global, ¿no? Y después aparece la ganadería como un factor de estabilización del sistema cuando hay exceso de agua. Este es un sistema agrícola que se nos inunda el campo. ¿Qué hacemos con la ganadería, con la agricultura? Y no lo podemos llevar a ningún lado. Se nos inundó y si tenemos suerte se nos irá el agua, podremos cosechar algo y si no, no tenemos manera de desplazarnos. Pero la ganadería tiene otras defensas. Con la ganadería, pese a la enorme crisis hídrica que hay y a los efectos que tiene sobre el estado de los animales y sobre la productividad, de alguna manera la podemos desplazar y podemos alimentarlos en otros lugares o llevarlos a otros campos o directamente venderlos. O sea, la ganadería genera un factor de estabilización en la empresa ganadera y ese es otro factor que hay que tener en cuenta cuando tendemos a devaluarla, ¿no? Y es aquí que hablamos del dilema del balde lleno, porque ¿qué pasa? Históricamente la pradera pampeana, por ejemplo, pasó de un ecosistema ganadero sobre pastizales y pasturas, un ecosistema mixto en rotación y un ecosistema agrícola de base sojera, fundamentalmente poco diversificado, que generan distintos patrones de evapotranspiración. Este es un ecosistema que evapotranspira agua que durante gran parte del año, este sistema mixto evapotranspira menos, y este sistema puramente agrícola concentra la evapotranspiración en el ciclo del cultivo nada más. Con lo cual hay mucha menos evapotranspiración. ¿Y qué pasa cuando se evapotranspira menos? Que ingresa al sistema más agua de la que sale. Y eso, a la larga, va llenando el balde. Y llenar el balde significa que las napas empiezan a ascender y que los suelos se nos empiezan a inundar. Y ese es uno de los problemas. El cambio de sistema de producción es uno de los sistemas que parece estar explicando más concretamente todo este sistema de anegamientos e inundaciones que tenemos. Yo no estoy invitando a que retrocedamos hacia sistemas ganaderos, pero sí a que busquemos opciones distintas. Y es por eso que, estos son datos de CREA recientes, que los sistemas o los predios que tienen mayor porcentaje de pastura a través de los años muestran profundidades de napas más profundas, ¿no? O sea que evidentemente la pastura está teniendo un rol importante en la regulación del agua de los sistemas y este es un componente de la ganadería. Y por otra parte lo que tenemos es que cuando tenemos inundaciones, la agricultura, las existencias bovinas dentro de todo se mantienen más o menos estables, pero la superficie cosechada oscila fuertemente en función de la superficie inundada. Por eso yo decía que es un factor de estabilización tanto frente a sequías como frente a inundaciones. No hay que olvidarse de esos factores de la ganadería. Y acá tenemos algunos partidos de la Pampa, en la alta cuenca del río Quinto,
partidos de Buenos Aires, la Baja Cuenca, y tenemos Bolívar, Casal, 9 de Julio, Pehuajó, Rivadavia, y encontramos con que la variabilidad del área cosechada es mucho más alta que la variabilidad del stock bovino. Y esto lo que está mostrando claramente es que la ganadería es un estabilizador de la productividad y de los rendimientos de la empresa. Y luego tenemos el tema de los nutrientes. ¿Tenemos ya 15 minutos? No, mucho menos. Tenemos el problema de los nutrientes, y ahí tenemos que plantear las grandes diferencias que hay entre lo que sería una cría extensiva, lo que tuvimos a principios del siglo pasado, a una invernada pastoril, que fue a donde fuimos evolucionando, y después a sistemas mixtos, y hoy llegamos a lo que llamaríamos una agricultura, una ganadería mucho más intensiva, que le llamamos feedlot, también son puramente feedlot, ¿no? Y ahí los patrones, cuando se miden los patrones de emisión de gases de efecto invernadero, acá eran muy bajos, acá subieron un poquito porque hay más animales emitiendo, pero puede llegar a ser muy alta en los feedlots. ¿Por qué? Porque hay una enorme concentración de animales en superficies muy chicas, y lo propio pasa con los contaminantes, nutrientes como el nitrógeno, por ejemplo. Que esto pasa en todas partes del mundo, no es un atributo nuestro, donde a lo mejor las emisiones son prácticamente despreciables en estos dos sistemas, y acá son emisiones mucho más altas. Y cuando estos son datos de la Argentina que muestran, cuando vamos pasando de un sistema con densidades animales crecientes, la intensidad de alimentación también aumenta en función del sistema más intensivo, y cuando se miden aguas, la concentración de nitratos en las aguas del sitio donde están instalados estos sistemas de producción, encontramos con que hay un crecimiento exponencial de los niveles de nitratos. Y si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que las aguas no deben tener más de 45 miligramos de nitrato por litro, en sistemas de ganadería intensiva es esperable que haya problemas, ¿no? Así, cuando uno va midiendo a través de indicadores, a través de modelos, qué es lo que va pasando, encontramos que si medimos a través de distintos indicadores, emisiones de efecto invernadero, déficit de nitrógeno, contaminaciones de fósforo y nitrógeno, deforestación, uso de agua, biodiversidad, plaguicidas, tenemos en el centro la zona verde, que es la zona operativa segura, la zona amarilla en distintas intensidades, que se llama zona de incertidumbre, y hay una zona roja que es la zona de riesgo ambiental. Y hoy, a través de modelos, es posible calificar establecimientos en función de esto. Este es un campo de San Luis, por ejemplo, que tiene un sistema de cría-recría extensivo bajo megatérmica, como explicó el que me precedió en la palabra, Riffel, que generan indicadores muy cercanos a la zona verde, y donde prácticamente no hay motivos grandes de producción. Pero en este mismo campo, a su vez, hay un feedlot donde se hace la transferencia de los animales recreados a un engorde intensivo, y en ese sector del campo, sí, los valores se vuelan, sobre todo de emisiones de gases de efecto invernadero, de uso de agua, de contaminación por fósforo y por contaminación por nitrógeno. Esto es un hecho general, es una regla general, y no la podemos cambiar, ¿no es cierto? Podemos atenuarla. Lo cierto también es que cuando este campo es medido en función de los riesgos de contaminación, encontramos con que la contaminación está muy concentrada en un área muy específica, muy puntual, y cuando se va midiendo el campo con toda su superficie, estas cifras de alta concentración, digamos, de alta contaminación, se van disminuyendo, ¿no? Y el balance general del campo termina siendo un balance positivo, favorable, digamos, en materia de nutrientes. Y esto pasa en todos los campos que tienen ese ejercicio. Si solamente se dedican a hacer feedlot, concentran mucha cantidad de animales en un área, como un estado, como un predio, entonces total, ahí sí el riesgo es muy alto y se concentra. Y acá hay que hacer una diferencia entre la densidad comparada de los feedlots en Argentina y en Estados Unidos. Nosotros las tenemos concentrados principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ahí tenemos los feedlots.
y ahí están los animales, en porcentaje son la cantidad de animales, el porcentaje de bovinos que son engordados en feedlot en la Argentina y en Estados Unidos. Entonces son situaciones que no son comparables. Acá tenemos en estos dos estados más del 40% se engorda en feedlot. En nuestras 3 provincias, todo menos del 5%. Y en consecuencia, los riesgos de contaminación medidos en producción de estiércol en Estados Unidos oscilan en valores muy altos, como se pueden ver acá, cuando lo comparamos con los valores, con los feedlots o los engordes a corrales nuestros, son mucho más diluidos los riesgos de contaminación, y esos valores, cuando los ponemos en números, o sea, el riesgo de contaminación de los feedlots en Estados Unidos es 7 veces más alta que los feedlots que tenemos en la Argentina. Como conclusiones, entonces, el calentamiento global y los cambios registrados en los patrones del clima del planeta son una certeza, eso ya no lo podemos ignorar, lo tenemos, lo estamos sufriendo. Las evidencias de largo plazo sugieren que el clima se tornaría más inestable, las precipitaciones aumentarían en la región pampeana agrícola y el litoral argentino, con riesgos de inundación frecuente y algunas ocasionales sequías, como la que tuvimos, por ejemplo, en el año 2009. Y esto es una característica aparentemente vinculada al cambio climático. En este contexto, el carbono, el agua y los nutrientes aparecen como foco de atención ambiental en los planteos ganaderos actuales y futuros. Las emisiones entéricas del ganado, el uso de agua y la deposición de nutrientes cuestionan el rol de los rumiantes en los sistemas de producción, especialmente en los más intensivos. Estas son campañas que se van a intensificar. Parte de esos cuestionamientos tienen alguna consistencia científica, son reales, pero otra parte constituyen un mito que se ha extendido crecientemente a partir de un activismo ecológico muy agresivo que se proyecta desde el hemisferio norte al resto del planeta. Y aquí debemos decir que tanto las huellas de carbono como de agua de la ganadería argentina y otros países del Mercosur son insignificantes a nivel global, aunque nos quieran penalizar por estas cosas. Y en nada alteran el ciclo global del carbono y del agua en el planeta. Son parte de un concepto falso que tenemos que desmitificar. Y la ganadería de rumiantes, en cambio, tiene un rol poco comprendido me refiero al hemisferio norte, pero insustituible en ambientes marginales donde la agricultura es inviable. Permite convertir forrajes de muy baja calidad en alimentos de alto valor biológico y se comporta como un potente estabilizador del ecosistema productivo en condiciones de alta inestabilidad climática. Bueno, eso es todo. Gracias.